El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Muy buenos días a todos los radioescuchas que sintonizan CEPRA Satelital. Bienvenidos a un nuevo programa de Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas. Un espacio de diálogo y reflexión propuesto por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Regional Cochabamba, junto a todas las instituciones que son parte. Fundación Agrecol Andes, Alerta Verde, CESU de la Universidad Mayor de San Simón, Mozos Causay, Asociación de Organizadores de Productores Ecológicos de Bolivia y Ciudadanía. Mi nombre es Abigail Aramayo y estaré apoyando en la locución del programa de hoy, donde estaremos tratando un tema muy interesante: agroecología como alternativa para la alimentación saludable. Como es de conocimiento general, el brote de la enfermedad por coronavirus COVID-19 está afectando a la vida diaria de las personas en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indica que aunque no hay alimentos ni suplementos que puedan prevenir la infección, llevar una alimentación saludable es esencial para fortalecer nuestro sistema inmunológico y enfrentar esta enfermedad y preservar nuestra salud en general. Para hablar de este y otros temas, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Muy buenos días, radioescuchas. Mi nombre es Camila Yavira. Soy parte del personal técnico de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, que en adelante denominaremos AOPEP. Esta asociación es una organización que agrupa a diferentes organizaciones de productores ecológicos y que promueve e impulsa la producción ecológica a nivel nacional. Está presente en los 9 departamentos de nuestro país. Muy bien, Camila. Bueno, el objetivo del tema de hoy es reflexionar sobre lo que significa tener una alimentación saludable y cuáles son los factores que se deben considerar al momento de elegir nuestros alimentos. Vamos a ir desarrollando y diferenciando elementos como alimentación, tal vez nutrición, calidad de alimentos. Hablaremos también un poco de producción agroecológica, soberanía alimentaria y obviamente el aporte de las mujeres en este contexto, este mes tan importante como es mayo, donde recordamos el Día de la Madre. Bueno, para iniciar el tema, la primera pregunta que se me viene a la mente es si es lo mismo comer que alimentarse. Bueno, Abigail, esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos al momento en que sentimos hambre, porque realmente lo que comemos determina nuestra salud o enfermedad. También puede determinar el nivel de inteligencia que se pueda llegar a desarrollar y también las oportunidades que una persona puede tener. Pero antes de hacer la diferencia, primero debemos hablar de algunos aspectos para ir diferenciando, como bien has dicho, ¿no? Iniciar tal vez por qué son los alimentos y diferenciarlos de los nutrientes. Entonces, cuando hablamos de alimentos, estamos hablando de todos los productos naturales o industrializados que consumimos para cubrir una necesidad fisiológica que es el hambre. Alimento puede ser una manzana, porque lo comemos para saciar el hambre, o también puede ser una galleta que consumimos para saciar el hambre. Pero la cosa es diferente cuando hablamos de nutrientes,
porque los nutrientes son las sustancias que se encuentran dentro de los alimentos y que el cuerpo necesita para realizar las diferentes funciones y mantener la salud. Existen 5 tipos de nutrientes, que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Aquí ya tenemos que empezar también a pensar en lo que es calidad de alimentos. ¿Por qué? Porque la calidad de los alimentos va a estar determinada por la cantidad de nutrientes que estos tengan. Si volvemos al ejemplo inicial, ¿qué alimento es de mayor calidad? ¿La manzana o las galletas? Es así que es importante que al momento de elegir nuestros alimentos pensemos primero en los nutrientes, en cantidad y calidad que estos contienen, y que además esta calidad y cantidad de nutrientes va a depender de la fertilidad del suelo donde han crecido. También va a depender de la forma en que ha sido producido, del momento en que se ha cosechado y del tiempo que se ha almacenado. O sea que si yo me compro, no sé, unas verduras, por ejemplo, que han sido cosechadas muy tempranamente para poder llegar al mercado y durar y poder venderse sin echarse a perder, es muy diferente a una verdura que yo me compre o que ha sido cosechada esta mañana. El contenido de nutrientes es mayor en el producto recientemente cosechado. Y lo mismo, cuando nosotros compramos los alimentos, podemos llevarlos para consumirlos ese día o podemos llevarlos y guardarlos. Mientras más tiempo almacene, el contenido de nutrientes va disminuyendo en el alimento. La dinámica de vida que tenemos, muchas veces compramos para toda la semana. Muchos no tenemos acceso a la posibilidad de, sacar un tomate de una planta y consumirlo en ese momento. ¿Por qué? Porque dependemos de la producción del campo. Y todo esto también, toda esta rutina de vida, lo que nos empuja es a ir cambiando los hábitos alimenticios. En los últimos años, la dieta que tenían nuestros abuelos, tal vez nuestros papás, ha ido cambiando. Muchas veces en el campo decimos que la gente se ha alimentado mejor. Quizá no con mucha fruta, tal vez dependiendo del lugar, no con mucha verdura, pero los cereales integrales, las legumbres, o lácteos, carne, por ejemplo, se han ido desplazando por alimentos que son procesados, por bebidas gaseosas procesadas, cargadas de azúcar, alimentos que están elaborados a base de harinas refinadas, que tienen mucha sal, alimentos que contienen conservantes, colorantes, saborizantes. Entonces, el actual modelo alimentario es prácticamente industrializado. Cada vez es más difícil acceder a alimentos frescos, sanos y de temporada, y además cultivada en tierras fértiles. Es más fácil acceder a los alimentos procesados. Este punto que tocas es muy importante. Por ejemplo, rescato un poco lo que dijiste de la diferencia entre comer una galleta, comer una manzana. En los niños se ve que muchas veces uno prefiere darle una galleta, tal vez porque es más rápido, está a la mano, pero dime, ¿es igual? ¿La alimentación debe ser igual para todas las edades? Bueno, Abigail, al hablar de alimentación saludable, también tomamos en cuenta la alimentación adecuada para cada edad. No es lo mismo la alimentación para un niño de 4 o 5 años que para un adulto. ¿Por qué? Porque los alimentos van aportando diferentes nutrientes y en cada etapa de la vida las necesidades de los nutrientes del organismo son diferentes. Un niño, por ejemplo, necesita más lácteos, más carne, verduras, claro, necesita más aporte de proteína. ¿Por qué? Porque necesita formar músculo, desarrollar, crecer. Sin embargo, un adulto tal vez necesita un poco más de carbohidratos, en la medida en que va a gastar energía, va a desarrollar trabajo, y también ese consumo de carbohidratos tendrá pues que depender de la actividad que desarrolle. La cantidad de carbohidratos que es necesaria, por ejemplo, para un adulto que hace trabajo físico, va a ser diferente a la cantidad de carbohidratos que deba consumir una persona que haga trabajo sedentario. Hay que tomar en cuenta todos esos factores para poder
balancear nuestra dieta y poder alimentarnos sanamente. Otro aspecto fundamental es que nuestro cuerpo necesita todos estos nutrientes que provienen de los alimentos, pero lo necesita en combinaciones balanceadas. ¿Qué quiero decir? Que de los 5 tipos de alimentos que hemos mencionado, se debe consumir al menos un alimento de cada grupo en una comida. Entonces quiere decir que mi comida, mi almuerzo de hoy, por ejemplo, tiene que tener carbohidratos, tiene que tener proteínas, tiene que tener algo de lípidos o grasas y también tiene que contener vitaminas y minerales. Lo que quiere decir que podría quizá comer una pasta con un pedazo, una porción de pollo, pero que tenga una ensalada que me van a aportar las vitaminas y los minerales. Entonces, de este modo, cuando balanceamos nuestra alimentación, hacemos que los alimentos aporten todo lo que necesitamos o que nuestro organismo necesita para estar sanos y para mantener alejadas a las enfermedades. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa, pero enseguida volvemos con este tema tan importante. Qué rico parece lo que ofrecen los kioscos en la calle y en la escuela de mis hijos para comer, pero las gaseosas y galletas y dulces contienen muchísimo azúcar, lo que destruye nuestros dientes, desplaza los alimentos nutritivos y a la larga causan enfermedades. Vamos a comer comida sana diariamente, como verduras y frutas de los valles. Juntos estamos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes. Ya estamos de regreso, queridos oyentes, y continuamos conversando sobre producción y consumo de alimentos, que es un eje temático del Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, con el que trabajan varias de nuestras instituciones afiliadas, ya sea en el tema de producción ecológica que desarrolla la AOPEP, en la promoción de la agroecología y consumo responsable trabajado por la Fundación Agrecol Andes y el trabajo de implementación de huertos escolares que realiza la Fundación Alerta Verde, entre otros. Continuando con la entrevista, Camila, ¿podrías hablarnos un poco sobre el origen de los alimentos que consumimos y si esto influye en poder tener una alimentación saludable? Bueno, la producción de alimentos, el tipo de producción va a ser determinante en la calidad de los alimentos, ¿no? Sabemos que por generaciones los alimentos han sido producidos por los agricultores en el marco de una relación equilibrada con la naturaleza. La agricultura era una actividad a escala humana, es decir, que estaba orientada a satisfacer las necesidades de las personas, respetando el medio ambiente, asegurando la conservación de los recursos naturales y tenía como objetivo principal producir alimentos suficientes y sanos, ¿no? Pero desde hace décadas esta producción agrícola ha sufrido grandes transformaciones porque los alimentos han dejado de ser un producto de una relación equilibrada entre el agricultor y la naturaleza y prácticamente se ha convertido en un objeto de especulación. Y lo único que realmente parece importar es el valor en el mercado. Estos cambios se sostienen en la necesidad de producir más alimento para una población mundial que está creciendo, cuando en realidad el hambre en el mundo no se debe a una insuficiente producción de alimentos, sino a una mala distribución. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que te quiero decir es que antes producíamos alimentos para comer. Actualmente pareciera que los alimentos se producen para vender, o sea, hay un trasfondo más económico que social. Y es así que surge una agricultura diferente, que nosotros la llamamos agricultura convencional, que está basada en el uso de agroquímicos, ¿no? Que está basada en el monocultivo, la producción de un solo cultivo varias veces en el mismo terreno. Y de esta manera va desgastando los nutrientes en el suelo y por lo tanto los alimentos que crecen en ese suelo no tienen la misma calidad que los alimentos de una agricultura libre de agroquímicos. Por ejemplo, respecto a las frutas y verduras, de manera general se ha hecho un análisis, ¿no? Y los resultados que se han obtenido es que aquellas frutas y verduras que provienen de la agricultura ecológica
presentan mayor contenido de vitaminas y sobre todo de vitamina C. Y también presentan mayor contenido de minerales como el magnesio, el calcio, el potasio, el fósforo. Y en el caso de los alimentos de origen animal, también se ha encontrado, por ejemplo, que los huevos de producción ecológica tienen más contenido en proteínas, que es mucho más equilibrado el contenido de nutrientes que los huevos que vienen de una producción convencional. El tipo de agricultura también define la calidad de los alimentos. En esta producción de alimentos, una alternativa es la producción agroecológica. Y afortunadamente en nuestro país y en el mundo hay muchos productores agroecológicos que producen alimentos sanos, que saben cultivar la tierra y no necesitan ir en contra de la naturaleza. Saben que es posible controlar plagas sin agroquímicos y que se puede mejorar el suelo en vez de degradarlo al producir. Y, por ejemplo, según el Censo Nacional Agropecuario del INE del año 2013, se ha determinado que en Bolivia existen 861.927 unidades productivas agropecuarias, de las cuales el 94%, es decir, más de 700.000, son pequeñas unidades que están dedicadas a la agricultura familiar, ¿no? Y ahí aglutinan a más de 2 millones de agricultores campesinos, según una publicación del 2019 de la Fundación Tierra. Se estima que la agricultura familiar campesina provee el 70% de los alimentos de la población en nuestro país, y esta pequeña agricultura ha sido marginada a pesar de su aporte a una alimentación sana, cuidando el medio ambiente, porque desarrollan una producción agroecológica. Entonces, lo que queremos remarcar es el por qué pensamos que la producción agroecológica es una alternativa para la alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable, hablamos de una alimentación adecuada, acorde a las edades de los seres humanos. Y hay un dato importante, ¿no? Que no todos sabemos, no todos manejamos, que los seres humanos tienen una etapa básica en la que es muy importante la alimentación y es determinante para su futuro y para su salud. Y esta etapa es desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, donde la alimentación debe ser la mejor posible en la vida del ser humano, ya que si no se cuenta con una buena nutrición, puede tener serias consecuencias. Cuando en esta etapa de la vida el ser humano cuenta con una buena nutrición y después de esta etapa continúa con una alimentación, una nutrición razonable, con el tiempo se ha de tener una persona adulta en buenas condiciones de salud. Pero si en estos primeros años de vida no existe una buena nutrición, van a surgir disminuciones, ya sea a nivel físico, a nivel mental, porque después, aunque el niño tenga la mejor alimentación, una excelente alimentación, sus funciones ya no van a alcanzar lo que podían haber alcanzado, ¿no? Estas limitaciones que pueden surgir por la falta de una dieta adecuada en sus primeros años. Y esto es muy importante considerarlo porque lamentablemente en nuestro país, cuando hablamos de nutrición, los índices todavía son bajos. Alrededor del 20 al 25% de los niños recién nacidos no van a recibir una buena o una adecuada alimentación hasta sus 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que casi la cuarta parte de nuestros ciudadanos en el futuro van a estar limitados debido a una mala alimentación en su primera etapa de vida. Y lo grave del asunto es que no solo estas limitaciones van a afectar su salud, sino que también va a repercutir en su propio futuro y también en el desarrollo de nuestro país. Entonces, una alimentación saludable no solo es cuestión de moda, ¿no? Es cuestión de salud, es cuestión de bienestar, es cuestión de desarrollo a nivel personal, desarrollo a nivel de nuestra comunidad, desarrollo a nivel de nuestro país. Y he ahí que la agroecología tiene varios pilares, ¿no? Muchas veces pensamos que la agroecología consiste simplemente en producir sin químicos, cuando en realidad esa solamente es una dimensión, ¿no? La parte tecnológica, ¿no? Pero hay otras dimensiones como la parte del cuidado del medio ambiente que también
se menciona, pero también tenemos que hablar de las otras dimensiones como son la parte social, tener buenos alimentos y de calidad para la población para asegurar un desarrollo sostenible a nivel de la misma agricultura y a nivel nacional, y también la dimensión económica. Muchas veces se piensa que producir agroecológico no es rentable. En realidad la rentabilidad de esta producción está en la sostenibilidad de los recursos, ¿no? Es una rentabilidad a largo plazo, y esta rentabilidad no solo es económica, sino también social. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con su programa Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas. Soy campesino de Ojota, coplero y trabajador. Llevo en mi vena la sangre y de buen chapaco cantor. Llevo en mi vena la sangre y de buen chapaco cantor. Que se venga esa cueca para toda la gente del campo. La vida del campesino está cargada de tanto afán. Ellos cultivan el trigo para que otros coman el pan. Ellos cultivan el trigo para que otros coman el pan. Ellos cultivan la tierra con gran paciencia y mucho amor, cantando lindas tonadas el campesino madrugador. Cantando lindas tonadas el campesino madrugador. Campesino valiente, sembrador ideal, siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. Siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. La ira la la ira la ira la ira la ira la la ira la. El fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. Arito, arito, soy campesino madrugador que labro mi tierra amada, cantando lindas tonadas, despierto en la alborada y allá se va la segundita. La vida del campesino está cargada de tanto afán. Ellos cultivan el trigo para que otros coman el pan. Ellos cultivan el trigo para que otros coman el pan. Ellos cultivan la tierra con gran paciencia y mucho amor, cantando lindas tonadas el campesino madrugador. Cantando lindas tonadas el campesino madrugador. Campesino valiente, sembrador ideal, siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. Siembras el fruto bendito que es el sustento de nuestro hogar. La ira la
Necesitamos producir muchos alimentos y a bajo precio, pero para esto el agronegocio está utilizando demasiados agroquímicos. Así contaminan las fuentes de agua y también la comida en nuestros platos. Vamos a apoyar a las campesinas y campesinos que siembran cerca de nuestras casas y que no usan agroquímicos. Juntos estamos construyendo alternativas. APTAPI de Saberes. Continuando con el programa, y una vez analizado el rol y la importancia de la agricultura familiar campesina en la producción de alimentos sanos para una alimentación saludable, Camila, ¿cuáles serían los riesgos que existen o que afectan para que la población pueda acceder a alimentos sanos? Bueno, riesgos para una alimentación saludable hay muchos, ¿no? Pero quisiera hablar de lo que la coyuntura actual nos está mostrando. Entre los varios riesgos que afectan, primero, la producción sostenible y luego la alimentación saludable, están las políticas públicas que pueden existir y que en este caso se están dando en nuestro país. Ustedes quizá han escuchado sobre el nuevo decreto que ha sido aprobado, un decreto para la abreviación de procedimientos de evaluación de las semillas transgénicas en nuestro país. Y es un decreto así tan repentino y que da tan corto tiempo, ¿no? Da 10 días desde el 7 de mayo pasado que se ha aprobado, da 10 días para aprobar estos procedimientos abreviados. Y ese es un gran riesgo en este caso para nuestra alimentación porque el permitir el ingreso de semillas transgénicas a nuestro país indudablemente va a afectar la calidad de los productos, ¿no? La calidad de los alimentos a los que la población puede acceder. Y este tipo de agricultura no solo va a tener esos efectos, sino que también tiene efectos sociales, ya que la agricultura industrial expulsa a los agricultores del campo, porque prácticamente nos impone un sistema de monocultivo que mencionamos en el bloque anterior, que es cultivar un solo cultivo varias veces en el mismo terreno, es más, por varios años. Y esto pues favorece al uso de maquinaria, por ejemplo, para el trabajo en los suelos. Y al utilizar maquinaria, pues se prescinde de la mano de obra de los agricultores. Cada vez la producción agrícola está dejando de estar en manos de los agricultores y más bien pasa a poder de las grandes empresas y por lo tanto los predios agrícolas prácticamente se vuelven cada vez más grandes y hasta se los podría comparar con fábricas sin obreros por el reemplazo que significa el uso de la maquinaria agrícola. Y en nuestro país esta forma de producción lamentablemente está en proceso, ¿no? Si este decreto avanza y se da la aprobación de estos procedimientos abreviados, es muy pronto que se puede iniciar la producción de semilla transgénica. Un plazo de 10 días no es suficiente porque tiene que ser evaluada, tiene que ser realmente tienen que desarrollarse muchos estudios, tiene que hacerse una evaluación de impacto ambiental, tiene que hacerse una evaluación de inocuidad, que estos alimentos o que estos productos no dañen la salud, y tiene que también hacerse una evaluación de bioseguridad, y eso no se va a poder hacer en 10 días. Ese es un gran riesgo. Lamentablemente, a pesar de que nos encontramos en el decenio de la agricultura familiar, este decreto ha sido aprobado en Bolivia. El decenio de la agricultura familiar ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas a fines del 2017 como reconocimiento a la importancia de la producción de alimentos de la agricultura familiar, ya que el 80% de los alimentos en el mundo son producidos por este sector. Nosotros como país deberíamos priorizar el desarrollo de esta agricultura familiar y lamentablemente con este decreto lo que estamos haciendo es apoyar el agronegocio y eso va en desmedro de la agricultura familiar. También es preocupante que la producción que se pueda generar del uso de semillas transgénicas no es para el consumo humano, ¿no? Ni mucho menos para el mercado interno. Es una producción que está destinada a la exportación. Y bajo el argumento de que esto va a ser una respuesta para la crisis económica que se nos viene, porque va a haber mayor producción, nos dicen que va a haber mayor exportación, también nos dicen que va a haber más empleo y que va a haber más alimentos. Nada más alejado de la verdad, ¿no? Porque en Bolivia hace 16 años tenemos la soya transgénica y prácticamente el 90% de la soya que produce Bolivia es con semilla transgénica.
Y durante estos 16 años no se ha visto, ¿no?, esos beneficios, esos incrementos de tener más empleos, tener más alimentos. Con este modelo de agricultura basada en el uso de maquinaria agrícola y productos tóxicos, realmente no hay más empleos, porque se sabe que en este modelo de producción se ocupa la mano de obra de una persona por cada 166 hectáreas. Realmente el generar más empleo no es cierto. Todo lo contrario, lo que se va a hacer es expulsar a la gente del área rural, porque realmente no van a poder sobrevivir si no tienen fuentes de empleo. Y tal vez un poco para aclarar a nuestros oyentes, ¿nos podrías explicar qué son los productos transgénicos? Bueno, para entenderlo, ¿no?, de la manera más sencilla, un transgénico es un organismo genéticamente modificado. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel del ADN ha habido modificación, ¿no? Esto se hace en laboratorios especializados y básicamente lo que se hace es tomar una especie, tomar su ADN y poner este ADN en otra especie. Entonces lo que haces es agarrar una característica que te interesa de una especie, por decir, existe un pez en el mar que resiste las bajas temperaturas. Entonces lo que se hace a nivel de laboratorio es agarrar el gen de ese pez, el gen que le da la resistencia a las bajas temperaturas, y ponerlo en el ADN, por ejemplo, de la papa. ¿Para qué? Para que esa característica de resistencia a bajas temperaturas sea adquirida por esta nueva especie que sería la papa, ¿no? Una papa resistente a heladas, que sería una alternativa maravillosa para la producción si no tuviera ciertas consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas en la producción de papa son justamente las heladas, pero pueden surgir muchos factores, por ejemplo, que una persona que consuma esa papa sea alérgico al pescado. ¿Y qué va a pasar? Que la persona está comiendo papa sin saber que está genéticamente modificado en este caso, y que tiene algo de la parte del gen de un pescado, y que él se come la papa pero le surge una alergia, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno de los principales riesgos. Las alergias son uno de los principales riesgos en este tipo de producción. Pero en realidad eso es algo extremo, digamos, ¿no? El problema está en el uso de los agroquímicos y todo el paquete tecnológico que trae esta semilla y que está patentado. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Cepra Satelital FM 100.9. Inicio de la tanda publicitaria aquí en Cepra. La única mujer entre hombres en una asamblea de mineros en Yayagua, Potosí, Bolivia, se alzó y preguntó: compañeros, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Nuestro enemigo principal, la oligarquía, el imperialismo, la burguesía, la tecnocracia. Se alzaron las voces. No, compañeros, se equivocan. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro. Corrigió ella. Ella era Domitila Barrios de Chungara, que a finales de 1977 entró en huelga de hambre junto a 5 valerosas mujeres mineras en la plaza principal de La Paz. Exigieron el retorno de la democracia y la salida del gobierno de facto de Hugo Banzer Suárez. Y lo logró tras la réplica de la huelga en diferentes puntos del país. La dictadura militar cayó porque ellas, las 5 mujeres que empezaron la huelga, no estaban equivocadas. El que estaba equivocado era el miedo. Es un mensaje de Radio Cepra, recordando a Eduardo Galeano. Radio Haustaneri Hilat Kuyakarkar Istaskakiñani, Arstaniskakim Kuyaka. Kamisaki, Nayak Clara Satatwa, Rosas Pampa Comunidad Haustanipsma,
yatip kasma. Walha nylon bolsana plastic botillanakaw hawiranakan liutad unisti. Uka hanipini wachaswalikiti. Nairaj hiwak airitanakas ayqt abjerina. Hichaq uka hawiranakaj mapantiumakaspas ukamawa. Yuspagarkatam kuyaka ka radio host anitamata. Hani un nylon bolsanakas plastic botillanakas wawa pañalanakas kaukarukis haqtañakas pati. Basuraru apañaspa. Pachampeju kanaka jawiranaka upuri. Ukatja chayuanak airanak kun hiwarai. Jawiranakaja pachamaman wilapa akaspas ukamawa. Hiwasas umatanwa. En Bolivia, el quechua es la segunda lengua más hablada, pero enfrenta un serio problema a nivel lingüístico en las áreas rurales. Gladys Camacho, investigadora cochabambina y estudiante de doctorado en lingüística en la Universidad de Texas en Austin, de Estados Unidos, nos explica lo que ocurre. La variante de quechua que hablan los ancianos que viven en las áreas rurales está en serio peligro de extinción. Estas variantes son diferentes del área urbana. En mi opinión, como investigadora, el quechua monolingüe de las áreas rurales tiene una riqueza semántica única que necesita ser documentada, preservada, investigada y revitalizada. Por ejemplo, el uso de los verbos de los monolingües es bastante elaborado y mucho más complejo comparando con el quechua urbano, que tiene verbos bastante simplificados. Que la diversidad y la riqueza del quechua que se mantiene en la variante monolingüe está desapareciendo. Ella es Gladys Camacho, investigadora y escritora quechua. ¿Cuánto sabemos nosotros sobre la vida de nuestras lenguas indígenas? 2020, año para la revitalización de las lenguas indígenas. Fin de la tanda publicitaria. Continuamos con la programación de CEPRA. Ay, Diego, hay una licorería. Ve y busca unas fantas frías. ¿Estás seguro? A ver, iré. Ya verás que sí. Señora. ¿Sí? Quiero unas chelas. ¿Cuál me recomienda? Joven, antes de eso, necesito su carnet de identidad. Señora, no es necesario. Joven, no está bien que consuman bebidas alcohólicas siendo menores. ¿Qué? Primero es el estudio. Joven, la bebida solo te divierte un rato y te perjudica en tu futuro. El artículo 20 de la Ley 259, Control y Expendio de Bebidas Alcohólicas, en su numeral 1, dice: queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años de edad, sujeto a sanciones previstas en la presente ley. Es un mensaje de la red CEPRA. CEPRA Satelital. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Continuando con el programa y habiendo conversado sobre la importancia de la forma de producción de los alimentos para garantizar su calidad y tener una alimentación saludable, y también de la coyuntura actual respecto al decreto aprobado por el gobierno para abreviar los procedimientos de evaluación de semillas transgénicas, ¿podrías hablarnos un poco de cómo afecta este decreto a los productores agroecológicos? Bueno, como técnico yo tengo quizá una mirada diferente, ¿no? Creo que es importante rescatar la mirada de los productores, y para esto hemos desarrollado una entrevista, ¿no?, que la vamos a escuchar. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Franklin Cuentas Fernández, miembro del director nacional de la AOPEP, la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, el cual está conformado por más de 85 organizaciones a nivel nacional, tanto de primer nivel como de segundo nivel, que son organizaciones que aglutinan también a otras organizaciones. En la actualidad, la AOPEP, dentro de sus organizaciones afiliadas, estamos conformados por más de 80,000 familias a nivel Bolivia. Pero también hay otro sector que a veces no está siendo contemplado, que es el sector
de los productores ecológicos de las regiones más alejadas. A veces estas personas no están muy organizadas, pero también son productores ecológicos. Y creo que en realidad la producción ecológica a nivel Bolivia es suficiente como para cubrir la demanda nacional de alimentos. Y hoy en día creo que eso se ha comprobado. Anteriormente siempre teníamos la entrada de productos de otros países, como del sector de Perú, de Argentina y demás, que entraban por nuestras fronteras. Pero hoy en día, al haberse cerrado esto, ¿qué hemos podido comprobar? Que la producción nacional es suficiente para alimentar a toda la población boliviana. Y es por eso que también estamos de alguna forma disgustados con la nueva aprobación del decreto 4232, que hace énfasis al ingreso de semillas transgénicas. Como saben, esto va a afectar tanto a nuestra salud como a nuestra economía. Lastimosamente, entre las semillas que están siendo aprobadas para este nuevo decreto están el maíz. Tenemos que entender que en Bolivia tenemos una gran herencia genética en el caso del maíz. Tenemos más de 70 variedades, queridos amigos, los cuales deben ser protegidas porque es la herencia genética que nos dejan nuestros abuelos. Y no solo eso, sino que son especies de maíz o variedades de maíz únicas en la región, que solo se encuentran en Bolivia. Y más aún, cuando todos estos productos, independientemente del maíz, han ido mejorándose en la naturaleza, pero en nuestra región también han ido mejorando nuestro estado de salud. Incluso son productos altamente nutritivos, de alto valor, en diferencia con los transgénicos. Los transgénicos sí tienden a ser un poco más grandes, pero no son más nutritivos. Al haber incluido pesticidas en su producción, estos han afectado a los mismos. También que son productos que ya vienen de alguna manera envenenados con el glifosato, que son netamente cancerígenos para el organismo humano. De esta manera yo creo que tenemos que ir protegiendo esto. Y también hay que entender algo. La producción a gran escala de estos productos transgénicos no son la solución para la alimentación boliviana. Hemos visto que el pequeño productor se ha bastado todos estos meses precisamente para cubrir la demanda nacional. Y en la actualidad, como ven, a veces sugieren que los transgénicos sí son la solución, pero no son en realidad. No son la solución debido a que no generan empleos. Al contrario, los recortan, porque esta es una agricultura mecanizada. No se utilizan personas casi. En cambio, en la agricultura ecológica, todas nuestras familias intervienen. De esa manera generamos sustento para nuestras familias y también empleos para la población boliviana. Señores, si queremos dejarle algo bueno a nuestra siguiente generación, por favor, no apoyemos esta propuesta de los transgénicos. Apoyemos más bien la producción ecológica a nivel nacional, que hoy en día no solo cuida nuestra salud, sino que también cuida a nuestras familias. Muchas gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro. Primeramente, muy buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Rocío Vidal, soy expresidenta de la Coordinadora de Mujeres del Valle Alto, actualmente con el cargo de vocal. Somos una organización afiliada a la OPEP. Dentro de la organización se trabaja en 4 ejes temáticos: productivo, económico, social y político. En el tema productivo, nosotras promovemos la producción ecológica con prácticas ancestrales, con la preparación de la materia orgánica y la aplicación de los bioinsumos. De esta manera, aportamos al cuidado del medio ambiente, sobre todo a la vida y la salud. La actitud de este gobierno nos sorprende mediante un decreto apoyando a la producción transgénica. Realmente nos deja atónitos, porque sabemos que puede causar un desastre natural, puede aumentar enfermedades cancerígenas, deforme en los niños, confusión en los jóvenes, impotencia en adultos mayores. Por ese motivo, nosotras decimos no a la producción transgénica, no al uso de los químicos, no al uso de los pesticidas. Atenta contra la vida y la salud de la humanidad y de las familias íntegras. Queremos personas sanos, comer sano, producir sano y seguir apoyando a la producción ecológica y valorando. Bueno, por todo lo expuesto, debo decir, ¿no?, que como Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y como AOPEP, rechazamos este decreto porque atenta contra la salud, atenta contra el medio ambiente, contra la biodiversidad, contra la economía
pero más grave aún, atenta contra la soberanía alimentaria. Un poco para aclarar a nuestros oyentes, ¿podrías explicarnos qué es soberanía alimentaria y cómo el uso de semilla transgénica atenta contra los aspectos mencionados? Soberanía alimentaria, sí, es un término que tenemos que aclarar, ¿no? Básicamente, la soberanía alimentaria se refiere a la autonomía que tenemos como país de decidir qué vamos a sembrar o qué vamos a criar. También de decidir qué tipo de agricultura vamos a practicar. Y por lo tanto, es una autonomía de decidir qué vamos a comer. Y cuando decimos que este decreto atenta contra la soberanía alimentaria, es como que nos imponen ciertos productos, cierta tecnología y forma de producción que no es la más sana para nuestro medio ambiente. Respecto a los otros aspectos contra los que atenta el uso de semillas transgénicas, ¿no? Cuando hablamos que atenta contra la salud, lo decimos porque está comprobado que el glifosato, que es un herbicida que se utiliza como parte del paquete tecnológico del uso de semillas transgénicas, aumenta en un 41% el riesgo de cáncer. Y no lo digo yo, es el resultado de los estudios que ha desarrollado la Universidad Mayor de San Andrés en 2019. Cuando decimos que atenta contra el medio ambiente, lo decimos porque los agrotóxicos utilizados en el manejo de los monocultivos contaminan el aire, el suelo y el agua, y por lo tanto también contaminan los alimentos. Y el problema está en el uso de los agroquímicos del paquete tecnológico. Cuando decimos que atenta contra la biodiversidad, lo decimos porque el uso de semillas transgénicas promueve el cultivo de una sola especie en grandes extensiones, poniendo así en riesgo de contaminación de las variedades nativas. Es decir, que ocasiona la pérdida de variedades nativas. Por ejemplo, en Bolivia tenemos 77 razas de maíz y muchas más variedades. Y en el Chaco solamente existen 7 razas. Hay diferentes tipos de maíces que tienen diferentes usos. Por ejemplo, está el maíz duro, que lo utiliza para hacer secar, el maíz perla, que utiliza para hacer somó, el maíz blanco, que lo consume como choclo, y otros tipos de maíces que son para humintas, para harinas. Entonces, tenemos una gran diversidad. Y cuando usamos semilla transgénica de maíz, vamos a cultivar una sola variedad que muchos pueden decir, no, cultivo yo, pero los agricultores que sigan con sus variedades nativas, pero no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque la semilla transgénica tiene la capacidad de contaminar a las variedades de la zona. Y el mayor problema está en que esta semilla, la semilla transgénica, es patentada. Entonces, si la semilla transgénica va a contaminar las otras variedades, en este caso de maíz, la empresa transnacional Monsanto, la que produce esta semilla, va a cobrar a los agricultores por el uso de su producto. Y al decir que este tipo de producción atenta contra la soberanía alimentaria, lo decimos porque utilizar esta semilla y que se dé todo este proceso de contaminación que te he comentado, nos crearía una dependencia hacia la empresa Monsanto, ¿no? Para comprar semillas y no da oportunidad a que los productores puedan sembrar otras variedades por todo ese proceso de contaminación. Y finalmente, respecto a lo económico, bueno, ya lo habíamos explicado antes, que el argumento que se maneja, que va a haber mayor empleo, por ejemplo, no es cierto, ¿no? Porque el nivel de empleo disminuye cuando se utiliza semillas transgénicas. Te comenté que por cada 166 hectáreas solamente se ocupa la mano de obra de una persona. Entonces, todo el desempleo, la falta de ingresos va a hacer que la gente del campo empiece a migrar a las ciudades, ¿no? Y sabemos los problemas que la migración acarrea. Con todo esto que nos explicas, nos haces notar que los principales actores no somos solo nosotros, los que consumimos, sino también los productores, que juegan un papel fundamental en la producción de alimentos sanos. Evidentemente, Abigail, muchas veces al
decidir qué comer, decidir qué comprar. Nosotros estamos pensando solo en que está en nuestras manos nuestra alimentación, ¿no? Que podemos decidir comer sano, que podemos decidir alimentarnos saludablemente, pero no es fácil notar todo lo que viene atrás, ¿no? Y que los productores son también parte muy importante en todo este proceso. Y este proceso de poder alcanzar una soberanía alimentaria, ¿no? Poder garantizar la alimentación de nuestro país, como lo has dicho, está en manos de los productores. Pero aquí hay una cosa bien interesante que quisiera mencionar, ¿no? Que muchas veces no visibilizamos normalmente. Resulta que de todos los productores que hemos mencionado, como te decía al principio, más de 700,000 productores que producen sano, el 50% son mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al hablar de productores muchas veces invisibilizamos el trabajo de las mujeres y realmente ellas trabajan bajo fuertes presiones porque hacen todo ese trabajo de las actividades productivas y lo hacen en situación de desventaja. ¿Por qué te digo desventaja? Sabemos que en el área rural las mujeres tienen menor acceso a la educación. Otra desventaja que ellas tienen es que tienen menos posibilidades de la tenencia de tierra, ¿no? Se prefiere, por ejemplo, a los hijos varones para heredar la tierra. En muchos casos, las mujeres en las comunidades ni siquiera pueden llegar a tener un título propietario y mucho menos participar en las decisiones de la comunidad. Y algo que también se presenta con mayor fuerza es la violencia contra las mujeres. Entonces, ellas están prácticamente luchando contra viento y marea, pero cumplen este rol importante junto con los compañeros en la labor de lograr la soberanía alimentaria. Y en el tema de alimentación saludable mismo como tal, también es imprescindible el rol de las mujeres, ¿no? Porque como madres desempeñan un rol muy importante como responsables de la alimentación de sus hijos y de su familia. Y como productoras, podemos decir que en muchas comunidades son las mujeres las que se constituyen como guardianas de la semilla. Y la semilla realmente es el futuro para la alimentación. Y toda esta responsabilidad es invisible, ¿no? Y es una responsabilidad que las mujeres cargan para con las generaciones futuras. Ya en la recta final del programa, Camila, ¿cómo crees tú que nosotros como sociedad podemos ser parte activa para lograr una alimentación saludable? Yo creo que una de las principales maneras de ser parte activa de todo esto es siempre preguntarnos ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Entonces, cuando yo como productor digo ¿qué puedo hacer como productor? Podría, por ejemplo, exigir el mismo apoyo que reciben otras formas de producción, ¿no? Que contaminan el medio ambiente. Podría exigir precios justos, podría garantizar la producción limpia de los alimentos que voy a llevar al mercado. Entonces hay muchas cosas realmente que podríamos hacer y que muchas veces no nos ponemos a pensar. Pero viendo del otro lado, a ver, ¿qué podría hacer yo como consumidor? Como consumidor, por ejemplo, se me ocurre que podríamos hacer respetar el derecho a ser informados acerca de dónde y cómo se producen los alimentos que consumimos. Entonces, por todo esto yo pienso que es importante, ¿no? Como consumidores, empezar a preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que estamos comiendo, ¿no? ¿Por qué lo estamos consumiendo? Es importante analizar, averiguar, no sé, interesarse de cuál es el origen de los alimentos que consumimos, cómo han sido producidos estos, ¿no? Y cuál es el efecto que ese alimento tiene en nuestro cuerpo. Es decir, ¿qué alimentos son los que van a mejorar mi estado de salud? Podemos decir que el acto de alimentarnos se ha convertido en un acto rutinario, ¿no? Que ya no nos preocupamos por nutrirnos, ya no nos preocupamos por comer sano. Y
es cierto, ¿no? Porque en los últimos años los hábitos alimenticios han cambiado y han cambiado en perjuicio de nosotros mismos y hemos desarrollado una cultura de satisfacción inmediata, ¿no? Y eso se refleja en la oferta de comida rápida, en los snacks, en los empaquetados y así poco a poco, sin darnos cuenta, la comida chatarra ha ido encabezando la lista de opciones del consumidor promedio. Entonces, de alguna manera hay que pensar en revertir esto y como hemos hablado durante todo el programa, la producción agroecológica felizmente es una alternativa que implica cuidar el patrimonio de todos, cuidar el patrimonio de las generaciones futuras. Entonces, cuidar lo que hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, para que puedan disfrutarlo nuestros hijos, nuestros nietos, que es una manera de dar continuidad a la vida. Bueno, lamentablemente hemos llegado al límite de tiempo. Solo nos queda invitarles a que no se pierdan el próximo programa de Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas, y agradecerles por su atención. Que tengan buen día. La producción ecológica es el sistema agrícola que respeta el medio ambiente, sin el uso de sustancias tóxicas, conservando la fertilidad del suelo, la calidad del agua y produciendo alimentos sanos. En Bolivia, los últimos años, las poblaciones rurales han migrado a las ciudades, generando que las mujeres asuman un papel protagónico en la producción agropecuaria. Hoy se necesitan diseñar políticas públicas que impulsen el papel de la mujer en la producción ecológica para lograr el ejercicio de nuestro derecho económico, de la seguridad y soberanía alimentaria. Recuerda que el uso de agrotóxicos en los alimentos está vinculado al cáncer, a trastornos hormonales, abortos espontáneos, malformaciones y esterilidad. Cuidemos el medio ambiente y nuestro cuerpo. Que tu alimento sea tu medicina. AOPEP, por un mundo verde, justo y sostenible. Con el apoyo de WeEffect. Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas. Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Nosov Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas. Aptapi de Saberes, Construyendo Alternativas.